Sí, mi método sigue siendo ese y creo que no voy a cambiar porque eso me divierte y para mí sobre todo este oficio, aunque tiene un valor terapéutico también, para mí es una especie de juego y en este caso no es tan aparente, pero empieza la novela no con ese capítulo es la consecuencia y luego lo muevo ahí porque creo que es más fácil la lectura ubicándote desde este despertar, digamos, de un brote psicótico para irte ubicando. Entonces, sí, la escribí sin saber a dónde iba, pero comenzando cuando comienza el cuaderno del escritor. Digamos que el arranque es casi autobiográfico y luego la vida lleva otro ritmo y entonces se va por una vertiente ficcional, pero esa especie de zozobra, la falta de comunicación, comencé a escribirla cuando acababa de instalarme en Atenas, entonces realmente no conocía a nadie, vives casi solo y eso te lleva a un sitio de inseguridad mental, digamos, y de también cuestionamiento de muchas cosas. Eso es las notas son casi autobiográficas, pero claro, luego el curso que sigue la novela me dejo llevar por los instintos de escritor, digamos. El término de metempsicosis, que es realmente la transmigración de las almas, también puede querer decir un cambio de manera de pensar, como en inglés change of mind. Eso es literalmente el sentido. Y es lo que pasa en esta novela, creo yo. Es como un tema, ¿no? Esta especie de cambio de dirección. Incluso la locura momentánea es eso, que tú pierdes, pierdes tu sentido y te tienes que reubicar. Yo creo que además eso nos pasa todo el tiempo y casi inconscientemente cambiamos de manera de pensar y somos otros que nosotros mismos, ¿no? Es un poco una serie de reflexiones acerca de esto, pero la novela hace referencia a otro libro anterior que es un libro que yo escribí pero que decidí firmar con seudónimo. Entonces sí hay una especie de cambio de personalidad y aquí es la confrontación entre el escritor ficticio y el escritor real que se tratan de arreglar cuentas entre ellos, ¿no? Sí, para mí que esto, un poco rizar el rizo sobre eso, el encontrarse a uno mismo y luego también el encontrar a otro, pero que al final siempre nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? La segunda parte del libro es esta, como una exploración de un lugar completamente desconocido que te hace cambiar tu manera de percibir casi todo. Para mí todos mis libros son experimentos, o sea, en el sentido de que estoy haciendo algo que no había hecho y eso es lo que me interesa, más que repetir una fórmula que me funcionó o... No, entonces, la verdad es que es un territorio sin mapas en el que entro. Ahora, la palabra metempsicosis, la primera vez que la leí fue en un texto de Borges, donde la trata como es el regreso del alma de un maestro para enseñarle a un discípulo. Es como una especie de posesión, si quieres. Y al estar escribiendo esto me di cuenta que aquí estaba pasando algo así. Y luego, en el camino, haber descubierto que este grupo iraquí monoteísta pre-hebreo, o sea, un grupo que reclama una ancianidad enorme, la metempsicosis es como el eje de sus creencias, de esta cosa de que las almas van y vienen y viajan y vuelven y siguen. Es como un círculo infinito que nunca termina, las almas siguen volviendo y eh, cuando me vi ahí me sentí como que había encontrado a dónde iba y solo se trataba de solucionar narrativamente la trama que había iniciado. Sí, me parece eso más justo que la idea de un cielo o un infierno. Aquí decides y te vas para arriba o para abajo. Aquí hay como más especie de fluidez y justicia, porque los crímenes generalmente no...
Los crímenes que podemos cometer o los pecados que podemos cometer en esta vida tan pequeña no justifican un castigo eterno como plantea nuestra religión cristiana o las religiones cristianas, ¿no? Este concepto de un castigo eterno por una vida que no es nada. El concepto de como fluir, ir y venir y aprender o equivocarte y volver a iniciar me parece más realista realmente. Jain está basada en una persona real, una yazidí que conocí en un viaje a Irak, en una especie, no era realmente un taller de escritura, pero sí en una reunión con adolescentes iraquíes que habían sufrido este intento de genocidio. Y digamos que esa atracción o ese enamoramiento está basado en una experiencia real, pero claro, luego es fantasía lo que viene después. Pero sí, el encuentro con alguien así es como un escape, una apertura. O sea, que está basado en lo que, digamos, en un momento que puede abrirte ese tipo de ilusión. Eso es parte de lo curioso, porque uno como estudiante de bachillerato en Guatemala incluso se cree griego un poco, porque todo viene de los griegos, la democracia, la filosofía, todos los vocablos y los conceptos. Tú te sientes de ahí familiar porque de ahí venimos en cierta manera, los occidentales, ¿no? Y toda la cultura occidental. Entonces estás ahí y tú sabes quién era la calle Sócrates. Aquí está la escuela donde daba clases Sócrates, o aquí están los caminos por donde Aristóteles practicaba la filosofía. Los peripatéticos eran simplemente los que paseaban. Peripao es que es paseo. Entonces, sientes que conoces todo eso, aunque no lo conoces. Y también, si has leído la Ilíada y la Odisea, y ves los lugares donde ocurrieron estas cosas que parecen tan remotas, pero que siguen ahí y están representadas por monumentos o por calles o por incluso nombres. Entonces, es esta curiosa sensación de familiaridad siendo un extranjero. Es una ilusión, y creo que es una ilusión alemana más bien, porque los alemanes son los que se inventaron la Grecia clásica que nosotros conocemos, más que los griegos, pero creo que los griegos modernos se sienten identificados con sus héroes y sus leyendas, digamos, precristianas. Aunque los griegos son muy cristianos, también tienen esta especie de herencia, si quieres, de haber nacido en este lugar donde pasó todo este milagro, digamos, del desarrollo griego en el siglo de Pericles. Todavía se creen ellos de herederos directos, tal vez con más derecho que nosotros, o que los romanos, o que los franceses. Entonces es curioso, porque creo que es un espejismo, y estamos tan lejos nosotros como ellos del mundo de Homero, pero ellos tienen el derecho del lugar, de estar ahí, ¿no? Uno de los libros que leí poco antes de escribir esta novela, que se consigue, yo sé que no es un libro, no es una novedad, pero se llama La vida de Apolonio de Tiana, que es una novela del siglo II, no, del siglo II, que es la vida de este profeta helénico. Se la recomendaría a cualquiera que está muy bien traducida, y creo que es un libro que vale la pena leer, un poco para ver cómo percibían ellos el empoderamiento de los cristianos que empezaron a perseguirlos, y se prohibía hablar de filosofía en la calle. Es un libro interesante. Luego, otro libro que acabo de leer es La trascendencia del ego, de Sartre, que habla sobre esto, como ese yo es una construcción gramatical, y que en la práctica del decir yo también estamos como siendo otras personas. Acabo de releer una novela de Graham Greene que también recomendaría, que es Brighton Rock. Ya me había impresionado hace 30 años cuando lo leí la primera vez, pero ahora me volvió a impresionar. Sí, hay un libro curioso, y creo que será difícil de encontrar, que trata de el descubrimiento de la supuesta Troya, se llama La invención de Troya, de una estudiosa argentino-francesa, que es la vida de Schliemann, el personaje que
encontró la supuesta Troya, que de niño había soñado con encontrarla y que sigue este sueño y de alguna manera muy inesperada la llega a descubrir. Es una historia bastante improbable. Schliemann era hijo de creo que un pastor alemán de escasos recursos que quiso emigrar a América. En un momento su barco naufraga, termina en Ámsterdam y como era muy hábil aprendiendo lenguas y también con los negocios, empieza a hacer fortuna, aprende ruso, creo que termina en París y ahí haciendo bienes raíces se vuelve millonario y decide entonces con el dinero que ha ganado, no era muy viejo, todavía a los 30 y pico de años, se va a Grecia a una expedición de excavaciones y encuentra Troya, ¿no? es, un, es un libro recomendable, pero creo que es muy difícil de encontrar. La invención de Troya, de Annick Louis, La Guerre de Céline, que es uno de sus, creo que es tal vez su primera novela, pero que estaba perdido el manuscrito y se descubrió. ¿Sabes del caso? Uno de mis Céline favoritos, diría yo.